Hola familia, qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy en otro de los capítulos de esta saga que tenemos entre todas las células, en la cual ambiciosamente queremos ir conociendo lo que ha sucedido a lo largo de todo el texto bíblico, a manera de historia por supuesto, pero también irnos imaginando algunos puntos elementales dentro de la doctrina judía en el Antiguo Testamento y dentro de la doctrina cristiana dentro del Nuevo Testamento. Para llegar a Apocalipsis nos hace falta muchísimo, y una vez llegando a Apocalipsis aún nos hace falta un largo recorrido por la historia de la iglesia. Sin embargo, hay que empezar y vamos bastante bien. Este es el capítulo número 1 de la segunda temporada, que se titula Jueces y Reyes. Bienvenido. Qué gusto que nos estés acompañando y que quieras seguir aprendiendo sobre esta interesante historia que es la historia del pueblo de Israel. En este capítulo número 1 vamos a hablar de los jueces. Érase una vez los jueces. Entonces, ¿en qué consiste los jueces? Hemos hablado de que Josué conquistó ya la tierra, de que hay pueblos que están migrando de otras ciudades grandes, de Ugarit, del pueblo hitita, de los pueblos del mar, que por cierto, un detalle interesante, estos pueblos del mar van a establecerse en las costas de lo que hoy nosotros llamamos Palestina. Y estas costas van a ser habitados por un pueblo que se va a llamar los filisteos, que son prácticamente amigos o familiares de los que antes eran los pueblos del mar. Esta nación, o sea, este mapa se empieza a reacomodar en este tiempo. Estamos hablando que la era de hierro aproximadamente comienza en el 1200 antes de Cristo, y el periodo de los jueces va a tener una duración aproximada de 200 años, entre que Josué conquista la tierra y muere hasta que el primer rey, Saúl, es elegido como rey. Vamos a tener un periodo de 200 años. Así que el periodo de los jueces tiene un aproximado de 200 años, entre el 1200 y el 200 antes de Cristo. Todos estos son números aproximados, pero vamos atinándole bastante bien por la arqueología bíblica que ha tenido un buen avance. Así que entre el 1200 y el 200 vamos a tener el periodo de los jueces. Vamos a hablar de todos los jueces o de la mayoría, pero queremos tener un contexto general primero de lo que significa los jueces y en qué contexto histórico los jueces van a desarrollarse. Primero te voy a mencionar algunas ciudades de Canaán para que te vayas imaginando qué ciudades se empiezan a mencionar ahora. Y es que las localidades van cambiando de nombre a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Si tú lees la Biblia, te vas a encontrar con un nombre y dentro de 7 hojas después ya tiene otro nombre. ¿Cómo así que cambian de nombre? Pues es que no es una historia que haya durado 3 días. Es una historia que lleva casi 2500 años elaborarse, y por supuesto que los lugares van cambiando de nombre. En esta etapa, a los pueblos cananeos los vamos a identificar por su terminación, que van a tener un detallito de eos. Algunos son los amorreos, los eteos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. O sea, estas van a ser ciudades cananeas. Los filisteos, que se van a establecer al final en esta zona de Canaán, también. Y bueno, el pueblo de Israel va a tener que convivir con todas estas naciones. Acuérdate que el pueblo de Israel llegó a conquistar la tierra, no llegó a pedirla de favor, o sea, llegó a imponerse dentro de una tierra, por lo que muchos de los pueblos no están del todo felices porque Israel haya llegado. Muchos incluso están buscando recuperar las tierras que Israel les quitó, por lo que Israel no es bien recibido en ese lugar. Además que difícilmente se relaciona con su contexto y con su cultura, pues es que Israel tiene unas leyes que adquirió en el desierto medias extrañas para los pueblos de Canaán. Al mismo tiempo, para Israel, las leyes, la cosmovisión, la religión de Canaán se le hace extraña, y poco a poco estos dos pueblos van a empezar a convivir, se van a empezar a relacionar entre guerras, entre intercambios comerciales, entre acuerdos políticos para subsistir juntos, y en esta mezcla, en este diálogo van a ir combinándose cosmovisiones, imaginarios se van a empezar a mezclar, y por eso es que en nuestro texto bíblico va a haber mucha referencia a dos cosas. Primero, la idolatría a la cual se tiene que cuidar el pueblo de Israel, porque justamente se está mezclando con otros dioses, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel va a ir adquiriendo lenguaje, va a ir adquiriendo tradiciones, va a ir adquiriendo algunos imaginarios de esas otras naciones, y por eso en la Biblia aparecen muchas menciones a dioses, a culturas, a costumbres cananeas
que nosotros no podemos pasar desapercibidas, ¿no? Tenemos que dar por hecho que el texto de manera orgánica y que el pueblo de manera orgánica creció en un contexto cananeo y que por eso hay toques cananeos dentro de nuestro texto bíblico, por lo menos en aquellos que van a hablar del pueblo de Israel en este periodo. Para esto vamos a estar manejando el libro de los jueces, el libro de Samuel y el libro de Reyes, que algunos hasta han llegado a pensar que es un solo libro, pero eso lo hablaremos cuando iniciemos el periodo de los Reyes. Así que ahora en Jueces quiero hacerte 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿para ti qué es un juez? ¿No? Tienes unos segunditos para responderla. Después, ¿crees que necesitamos jueces? Y por ahí te doy otros segundos para que las respondas. Tercera, ¿crees que Dios aún levanta jueces? Estas preguntas no te las voy a responder yo, porque algo que tenemos muy claro desde la perspectiva en la cual te estamos compartiendo es que tú tienes que llegar a tus conclusiones. Es que nosotros te estamos dando información, pero que tú tienes toda la capacidad de pensar, de reflexionar y de llegar a tus propias conclusiones. Pues no queremos volver a dogmatizar algo. Venimos saliendo de eso y lo que ahora queremos y lo que ahora buscamos es libertad de pensamiento. Buscamos que con la información el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas y que por supuesto lleguemos a mejores conclusiones a partir de creer en el sacerdocio universal, y que muchas personas como tú que tienen hambre de aprender también seguramente tienen la capacidad de llegar a conclusiones y que por supuesto no vamos a limitar. Así que aquí hay información y a las conclusiones llegarás tú, y lo único que te pedimos es que actúes congruentemente con lo que estás aprendiendo, actúes congruentemente con lo que tú sabes, y que sea poco o sea mucho lo que tú sabes lo pongas en práctica, porque el reino de Dios, de quien hablaremos también en la 5ª temporada, te necesita, y necesitamos a muchas personas que estemos haciendo grandes cosas y que conozcamos varias cosas también del texto bíblico para hablar con mejores argumentos, para dar respuestas a una sociedad que pregunta mucho, y que qué bueno, porque eso nos está ayudando a descubrir cosas que quizá no teníamos tan claras. Y pues eso va a ser bastante bueno para todos. Así que si tú tienes preguntas y si quieres llegar a otras conclusiones, no dudes en dejarnos comentarios. Estamos dispuestos al diálogo totalmente. Es lo que buscamos, de hecho. Y si esto te ha servido, pues qué mejor, ¿no? Que sirva para el reino, que sirva para ti, y que todo esto sea de mucha ayuda y de mucha bendición. Así que, ¿quiénes son los jueces? Hay mucha incertidumbre, hay mucha mezcla de conceptos. No te imagines que las palabras significan lo mismo a lo largo de toda la historia. Por favor, no. Hay una historia de las palabras, hay un proceso de las palabras, y un concepto va evolucionando según el tiempo. Mira, si yo te dijera hoy, ¿qué onda contigo? ¿No? Estamos en el 2020, en donde ¿qué onda se usa? Que ya quizás no tanto como antes, pero que nosotros le entendemos bien. Si nosotros dentro de 200 años somos estudiados por alguna otra nación que ya no es México y está estudiando cómo pensábamos, y escucha que el pastor Merari dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y él se va a un diccionario y busca la palabra onda, por supuesto que no va a encontrar nada a lo que yo me refiero. Pues es que las palabras tienen que ser interpretadas en su contexto gramático, pero también en su contexto histórico. Era un momento en donde la palabra onda dentro de un saludo significa hola, ¿cómo estás? En donde en ese contexto histórico representaba un saludo popular. Pero imagínate que alguien 200 años después, que sea fundamentalista, llegue y diga, el pastor Merari les dijo a todos que eran unas ondas, ¿no? Y empiece a hacer alusiones como de gráfica, sonido, luz, y quién sabe qué tantas cosas se llegue a imaginar. Eso pasa con nuestra interpretación del texto bíblico. Leemos juez y nos vamos rápido a lo que nosotros entendemos como juez en el 2020. ¿Qué entiendes tú por juez? Hoy en nuestro imaginario, el juez es esa persona que está en el juzgado y que dicta sentencia, que dice, este es acusado culpable, este es acusado como inocente. Y en nuestro imaginario ese es el juez. Pero el juez, 4000 años atrás, no tenía la menor intención de ser lo que hoy nosotros nos estamos imaginando. Por eso, aunque la palabra diga juez, nosotros tenemos que reinterpretar de acuerdo al uso de la palabra anterior, de acuerdo a las raíces originales y de acuerdo al contexto en el cual se esté utilizando. Vámonos a ahorrar mucho de esto, porque eso tampoco es un estudio del todo exegético, es un estudio de información. Y te quiero decir que la palabra juez es
una palabra que se va a utilizar mejor en nuestro contexto para hablar de caudillos. Y es que en América Latina nosotros ya hemos utilizado la palabra caudillo, ya lo tenemos bien captado, y esto se parece muchísimo más al juez de los tiempos bíblicos. El juez de los tiempos bíblicos es un caudillo, no es una persona que dicta sentencia, no es una persona que está acusando y haciendo juicio de inocente o culpable. Tampoco va a ser una persona que va a gobernar el pueblo. Eso también es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza. El juez no llegaba a ser el líder de las 12 tribus y las dirigía y es como si fuera el nuevo rey de las 12 tribus. No, para nada. No era esa la idea de juez. Yo quiero dejar este primer capítulo introductorio a la primera temporada respondiendo qué es un juez. Y para eso te voy a leer una descripción de lo que es juez, la explicamos y terminamos el día de hoy. Dice así: el juez es un libertador. En resumen, es un líder carismático erigido por Dios, por sobre quien viene su espíritu y le da el poder para hacer frente a una determinada situación. Esto es un juez. A ver, el juez representa una especie de libertador, de tamaño general, es un caudillo, pues es alguien del pueblo que se levanta para defender al mismo pueblo, pero que además tiene otras características, porque no cualquier persona que se levanta y lucha es un juez. Hubieron muchos que se intentaron levantar y no son catalogados como jueces. ¿Qué sí lo es? Mira, es un líder carismático, es una persona popular, pues una persona que tiene gente que lo sigue, ¿no? Que no parte de la nada. No, es una persona que tiene gente que lo sigue, es carismático, es un líder innato, una persona que tiene habilidades de liderazgo, y que esto se va a evolucionar cuando sea Dios quien se encuentra con esta persona en una determinada situación y Dios lo levante como un juez, lo levante como un libertador. Básicamente que Dios le brinde el respaldo a este líder carismático y entonces empezamos a sumar cosas. Dios le dio su respaldo a este líder carismático que ya venía probablemente haciendo cosas antes. Este líder carismático también tiene que ser lleno del Espíritu de Dios en un momento en donde el Espíritu de Dios es un acontecimiento espontáneo, es un acontecimiento emergente, es algo que sucede pero que no se queda para siempre. Pero este juez sí va a tener el respaldo de Dios desde el Espíritu Santo mismo que va a estar obrando en esta persona. Pero la frase va a terminar con un detalle que creo que es el más elemental de todos. Dice, y que lo levanta para hacer frente a una determinada situación. El juez no está para resolver todo. Vaya, si tú tienes un problema religioso, tú no tienes por qué ir con el juez. Para eso están los sacerdotes. Si tú tienes un problema legal o un problema educativo, tú no tienes que ir con el juez. Para eso están los patriarcas, los padres de familia. Entonces, ¿para qué sirve el juez? Sirve para resolver una determinada situación. ¿Cuál? Pues la situación que se esté dando en ese contexto. Mira, si en este momento nos invadieron los filisteos, lo que necesitamos ahora es una persona que nos dirija para independizarnos de los filisteos, para hacerle frente, para defendernos. Esa es la situación determinada que tiene que resolver el juez. Que una vez que resuelva este detalle, el juez se tiene que retirar. No tiene por qué quedarse a gobernar, porque no es que se vaya con su pago, que se vaya con su reputación, que se vaya con su prestigio, pero que no se quede a gobernar la tierra, porque ese no es el trabajo de un juez, que además estaría rompiendo el sistema de organización que el pueblo de Israel ya había generado entre las relaciones de las 12 tribus con sus patriarcas representantes. Un juez rompería con todo ese sistema si intentara gobernarlo, y que de hecho vamos a encontrar uno por ahí llamado Jefté que va a intentar hacerlo y que las cosas van a terminar bastante mal. Entonces repetimos, ¿qué es un juez? En resumen, es un líder carismático, erigido, levantado por Dios, por sobre quien viene su espíritu y le da el poder para resolver una determinada situación. Olvidémonos de la imagen de juez que quizá tenemos y tratemos de contextualizar nuestra idea de juez, porque a partir de esta descripción es como vamos a estar manejando e interpretando a los jueces en los siguientes capítulos. Así que, familia, basado en todo lo que te acabo de decir, te repito las 3 preguntas. Primero, ¿para ti qué es un juez? Segundo, ¿crees que aún Dios levanta jueces?
Y tercero, ¿crees que necesitamos un juez en estos momentos? No dejes de estudiar, no dejes de leer. Estamos leyendo el libro de los jueces. Te invitamos a que si tienes alguna duda, dejes tu pregunta, dejes tu comentario acá abajo, visites nuestras páginas en redes sociales, en YouTube, y que estés en contacto con nosotros. Estamos en la mejor disposición de platicar y de llevar todo esto a buen camino. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de la segunda temporada, Jueces y Reyes. Hasta luego.